Tras la muerte de su esposa, el millonario Daniel Scott se encontró solo con sus dos hijos, Lucas, de 8 años, y su hija, de 5. La vasta mansión que una vez resonó con risas y pies corriendo ahora yacía en un silencio casi sepulcral. Los juguetes permanecían intactos en los rincones de las salas de juegos, acumulando polvo como esperando un regreso que nunca llegaría. Incluso los cubiertos de plata relucían sin usar, pulidos como un espejo dentro de los cajones. A la hora de comer, los platos permanecían intactos sobre la mesa, monumentos silenciosos a una protesta sin palabras. Lucas y su hermana se negaban a comer, su obstinada huelga de hambre era un testimonio tácito de cómo su pequeño mundo se había congelado en el tiempo desde el funeral de su madre. Por muchos chefs expertos que contratara Daniel, especialistas en cocina infantil, nutrición e incluso cocina emocional, ninguno lograba arrancarles ni un solo bocado a los niños. Llegaron platos elaboradamente decorados con caritas sonrientes dibujadas en puré de calabaza y frutas talladas en formas de animales, sin embargo, ni siquiera estos toques juguetones lograron arrancarles una sonrisa ni un sabor a los labios. Desesperado y desconsolado, Daniel confesó que no sabía qué más probar. Ver a sus hijos, antes tan animados, sentados tan aburridos y retraídos lo destrozó. En un último gesto de esperanza, contactó con una prestigiosa agencia de niñeras recomendada por conocidos en el extranjero. Le enviaron a Emily Brax, una joven de expresión serena y mirada firme, cuyas impecables referencias hablaban de familias británicas que había curado. Su discurso era amable y pausado, con un reconfortante tono musical en su ligero acento. Llegó no con grandes promesas ni métodos complejos, sino con su presencia, su intuición y una maleta llena principalmente de libros y cuadernos de dibujo. Lo primero que hizo Emily no fue imponer nuevas rutinas ni hablar directamente a los niños. Exploró la cocina en silencio, observando el refrigerador y manipulando los utensilios con curioso cuidado, y luego se adentró en el jardín, deteniéndose en los bordes descuidados para examinar la tierra bajo sus pies. A la mañana siguiente, invitó a Lucas y a su hermana a salir y les sugirió que plantaran fresas juntos. Estas plantitas, explicó con una cálida sonrisa, crecerán con ustedes. Darán frutos si las cuidan, las riegan y les hablan con cariño. Al principio, los niños observaban en silencio, sin negarse ni responder. Pero mientras Emily se arrodillaba en la tierra, guiando con ternura sus pequeñas manos para cavar, sus palabras y acciones comenzaron a despertar algo en sus corazones. Lucas se acurrucó junto a su hermana, y sin decir una palabra, se unió a la tarea. Más tarde ese mismo día, Emily descubrió una pequeña estufa de campamento en el patio y puso una mesa de madera con un tazón, un batidor y los ingredientes más sencillos, harina, huevos y leche. Hoy no cocinaremos en la cocina, bromeó. Dejaremos que el aire fresco y el sol nos ayuden. Intrigados, los niños la observaron mientras mezclaba la masa y la vertía en la sartén, la mezcla crepitaba formando círculos dorados que llenaban el aire de un aroma cálido e irresistible. Cuando apareció el primer panqueque, perfectamente dorado por ambos lados, Emily lo agitó como un trofeo. Ahora viene la parte divertida, anunció, sacando pequeños pinceles y palitos de madera. Vamos a decorarlos. Dudando al principio, Lucas y su hermana pronto mojaron los pinceles en chocolate derretido y pintaron sonrisas torcidas y ojos brillantes en sus creaciones. Sus risas, las primeras en semanas, resonaron por el jardín mientras el chocolate les manchaba los dedos y las mejillas. Desde la ventana de su oficina, Daniel observaba, sin palabras, aliviado y maravillado. Era la primera vez desde el funeral que veía sonreír a sus hijos. Se dio cuenta de que Emily no solo había cocinado una comida, había transformado la hora de la comida en un juego compartido, un momento para vivir plenamente el presente. Ese sábado marcó el nacimiento de una nueva tradición familiar. Cada fin de semana, se reunían en el jardín para preparar comidas sencillas al aire libre, mezclando ingredientes con risas, aceptando los errores y saboreando juntos las pequeñas victorias. Así como los pequeños arbustos de fresas echaron raíces en la tierra, Emily se arraigó en sus vidas, nutriendo no solo las plantas, sino también la frágil esperanza y alegría que una vez parecían perdidas para siempre. Emily no impuso reglas rígidas, pero poco a poco, una suave sensación de orden regresó, no la disciplina rígida de un internado, sino el ritmo cálido y armonioso de un hogar en plena recuperación. Lucas, que antes pasaba horas mirando por la ventana, comenzó a acribillar a Emily a preguntas sobre las plantas que veía afuera. Su curiosidad floreció, y al poco tiempo devoraba libros de ciencia.
Emily lo tomó de la mano y lo condujo a la biblioteca, donde seleccionaron volúmenes sobre jardinería, vida animal y el funcionamiento del cuerpo humano. Mientras tanto, Emily redescubrió su pasión por el dibujo. Al principio, su mano temblaba, produciendo solo líneas tentativas, pero con el tiempo sus bocetos se volvieron audaces y seguros. Pronto, páginas enteras rebosaban de flores brillantes, corazones danzantes y alegres retratos familiares, y las paredes del cuarto de juegos se convirtieron en una colorida galería de su arte. Las estanterías, antes vacías, ahora rebosaban de historias. El rincón de lectura, abandonado hacía tiempo, volvía a estar cubierto de cojines desparejados y calentado por tazas de chocolate caliente. Daniel observaba estas transformaciones con asombro y un silencioso deleite. Lo que más le conmovió fue darse cuenta de que ya no necesitaba orquestar cada momento ni supervisar cada emoción. Emily no solo guiaba a los niños, también lo guiaba a él. Su relación, que había comenzado siendo estrictamente profesional, instrucciones escritas, horarios precisos, actualizaciones formales, evolucionaba con cada entrada en el cuaderno diario. Una nota relataba la pregunta perpleja de Lucas: ¿por qué las fresas no son azules? Otra describía al gusano que había encontrado en el jardín, cariñosamente llamado Gustavo, cuyo pasatiempo favorito era mordisquear grandes hojas verdes. Estas pequeñas anécdotas tenían un significado inmenso. Las tardes de Daniel, antes sumidas en el silencio, ahora resonaban con risas genuinas que llegaban del patio, risas desinhibidas que parecían las más puras de los niños. Y por las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, Emily solía quedarse en el invernadero con un libro en la mano. Daniel empezó a acompañarla, al principio simplemente compartiendo el espacio, luego abriéndose. Hablaban de novelas y melodías, de las rarezas de sus hijos, incluso confesando fragmentos de su pasado. Había una serena fuerza en Emily, dulce sin ser blanda, firme sin ser dura, que era completamente contagiosa. Era mucho más que una niñera, era una sanadora que comprendía el verdadero significado de reconstruir. Una tarde de primavera, cuando los manzanos florecieron de blanco, Daniel organizó un picnic bajo sus ramas. Extendió mantas y preparó un festín sencillo, mientras una suave música sonaba desde un altavoz oculto entre las flores. Lucas y Emily tejieron coronas de margaritas y corrieron por el huerto. Emily rió sentada en el césped, con el cabello adornado con pétalos, observando a los niños recoger las flores. Entonces, en medio de ese momento perfecto, Daniel se arrodilló a su lado. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme al formular la pregunta que llevaba en el corazón: Emily, ¿te quedarás con nosotros? ¿Serás parte de nuestra familia para siempre? Las lágrimas brillaron en los ojos de Emily, y con una dulce sonrisa, susurró que sí. 6 meses después, en una pequeña ceremonia celebrada en el jardín de la mansión, intercambiaron votos. Solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Lucas y Emily llevaron los anillos, las flores del jardín adornaron cada rincón, y en lugar de un gran banquete, compartieron panqueques al aire libre. Al igual que aquel primer día, celebraron rodeados de lo más esencial de su viaje: amor, ternura y el renacimiento de una familia. Ahora, cada mañana no comienza con silencio, sino con el canto de los pájaros y el cálido aroma del pan horneándose abajo. Desde la cocina, se oye el tintineo de las tazas, las risas de los niños y el suave repiqueteo de los pasos sobre el suelo de madera. Lucas y su hermana, que antes se negaban a comer, ahora saltan de la cama los sábados por la mañana para ayudar a batir la masa y a colocar con arte la fruta, los frutos secos y la miel en sus platos, expertos en la sencilla alegría de un desayuno preparado juntos. Y ya no llaman a Emily señorita Brooks. Ahora la llaman mamá, sin dudarlo. Centubios, con la facilidad de quien reconoce el amor verdadero más allá de los lazos de sangre, colocó en la estantería de la sala principal una fotografía nueva, cuidadosamente enmarcada, junto al retrato de la madre de los niños. En esa fotografía, Lucas y Emily sonríen ampliamente mientras Daniel abraza a Emily con fuerza. Al fondo, casi ocultos, cuelgan racimos de fresas maduras. El sencillo huerto de fresas que una vez pareció un simple pasatiempo infantil se ha convertido en un símbolo silencioso del renacimiento de esta familia. Porque a veces los gestos más pequeños plantan las raíces más profundas. Con el tiempo, surgieron nuevos rituales: las tardes de los martes en la biblioteca, las mañanas de los domingos paseando por el parque, tardes enteras leyendo en voz alta junto al fuego. Y, sobre todo, incontables tardes cocinando juntas. Emily transformó la cocina en un laboratorio de emociones, aprendizaje y juego.
Más que un lugar para preparar comida, se convirtió en un taller de descubrimiento. Podías encontrar a Lucas estudiando proporciones para hornear más madre, o a Emily experimentando con canela y cáscara de naranja. Daniel, nunca el más hábil, lavaba los platos con entusiasmo, probaba cada creación y celebraba cada nueva receta con admiración desbordante. Pero más allá de las recetas, lo que más importaba era el tiempo compartido, las conversaciones pausadas, las confesiones susurradas mientras batían o removían a fuego lento. Con el paso de los meses, la sombra gris que se cernía sobre la familia tras su pérdida comenzó a disiparse. Nunca olvidaron a la madre de Lucas, ni debían, pero su recuerdo dejó de doler. Les reconfortaba las historias, llenaba sus fotografías y resonaba al pronunciar su nombre. Los niños ya no temblaban al mencionarla, hablaban de ella con cariño, recordando cómo le retorcía el pelo a Lucas, cómo silbaba mientras cocinaba y cómo olía a albahaca y menta. Emily nunca intentó reemplazarla. Simplemente apareció, nutriendo con delicadeza el vínculo sin forzar el afecto. Ese respeto, cuidar sin invadir, permitió que su conexión con Lucas y Emily creciera con naturalidad hasta volverse inquebrantable. Y Daniel también cambió. El hombre que antes caminaba como si el mundo lo agobiara comenzó a erguirse, más ligero. Su risa regresó, primero tímida, luego contagiosa. El jardín abandonado volvió a la vida, no gracias a jardineros contratados, sino a las propias manos de la familia. Las fresas se multiplicaron y se les unieron los tomates, la albahaca, la menta y la lavanda. Cada planta llevaba su propia historia, su pequeño ritual de cuidado y antes de que se dieran cuenta, la vida había encontrado nuevamente su ritmo. El día que Emily recibió su primera calificación sobresaliente en lectura, corrió directamente a mostrarla. «Mamá, mira, lo logré», agitando el papel con orgullo. Emily se arrodilló, la abrazó y susurró palabras tiernas que las llenaron de alegría. Fue uno de esos momentos sencillos que quedan grabados para siempre en el corazón. Alrededor de las 2 de la tarde, Lucas empezó a escribir cuentos. Inspirado por los libros que leía con Emily y sus aventuras en el jardín, ideó historias de fresas mágicas, árboles parlantes y panqueques bailarines. Daniel mandó imprimir y encuadernar uno como regalo de cumpleaños, y el rostro de Lucas se iluminó de pura alegría. La mansión ya no era solo una casa, era un hogar, con sus cálidas luces brillando por la noche, las ventanas abiertas a la brisa primaveral con aroma a vainilla, chocolate y tierra húmeda. Se dieron cuenta de que no necesitaban grandes lujos, solo el uno al otro. Desayunos bajo el sol del jardín, historias junto al fuego invernal y pequeños gestos de amor diarios. Sin buscar el papel, Emily se convirtió en el corazón de su hogar, no por su fuerza ni sabiduría, sino por su perspectiva, los niños como almas que cuidar, Daniel como un padre valiente que necesitaba sanación. Y Daniel también aprendió a hacer una pausa, a escuchar, a ser agradecido. Un año después de la boda, la foto familiar en la repisa fue reemplazada por una de los 4 abrazándose y riendo, rodeados de fresas, girasoles y una canasta de panqueques sonrientes. La vida aún les presentaba desafíos, pero juntos los enfrentaron con ternura, paciencia y chocolate derretido cuando fue necesario. Porque a veces la transformación comienza con alguien que escucha, alguien que hace preguntas, alguien que sabe que el amor hierve a fuego lento. Con el paso de los días, su familia no solo envejeció, sino que se enriqueció con amor, comprensión y esperanza. Todo gracias a un simple huerto de fresas que cambió el destino de 4 corazones para siempre.